Buenos días, bienvenido otra vez a nuestro tiempo aquí en la iglesia. Espero que hoy te encuentres bien y hoy quiero comenzar comentando que aquí en Canadá estamos en el aniversario del coronavirus. Hace un año se detectó aquí en Canadá el primer caso de la enfermedad y para nosotros hace un año todo fue algo nuevo. Habíamos escuchado del virus en China, en Europa, pero tener un caso aquí en Canadá, el primer caso, nos hizo sentir algo nervioso. Todavía era algo nuevo para nosotros y no conocíamos mucho acerca del virus. Pues un año después conocemos muy bien lo que significa el coronavirus, toda la vida ha cambiado y es algo ahora que conocemos personalmente. Muchos de nosotros nos hemos enfermado o conocemos a otros que se han enfermado y es algo que es ahora bastante conocido. Algunos de ustedes que están viendo el video hoy se encuentran en la cuarentena. Tienen poco que llegaron aquí a Canadá y están encerraditos en las casas donde están y pasando los 15 días de la cuarentena antes de comenzar sus trabajos de la temporada. Otros de ustedes en esta semana pasada recibieron la noticia que salieron positivos, que ahora están enfermos del virus y no es nada fácil, vamos a decir esto, uno por todo lo que se escucha, lo que se lee, lo que se ve, uno tiene a veces las preocupaciones, los nervios y no es nada fácil estar enfermo, mucho menos aquí en Canadá, lejos de la familia, lejos del país de uno. Y yo tengo que decir casi a diario recibo llamadas de personas en México y me piden oración. Me dicen, Wilfredo, mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, mi cuñado, mi hermano, mi hijo, pues muchos familiares y algunos graves, algunos entre vida y muerte. Y algunos de ustedes viendo el video han perdido a miembros de la familia. Algunos de ustedes han perdido a varios miembros de la familia en estos días. Son días difíciles para muchas personas, son días de tristeza. Muchas familias, un amigo de nosotros en Nayarit falleció ayer, bastante joven igual, dejó su familia joven y es un dolor muy fuerte. Y muchos de nosotros tenemos ese dolor en el corazón en estos días. Algunos de nosotros por cuestiones del coronavirus, otros por cuestiones de otras tragedias. Pero ¿qué vamos a decir? No es la primera pandemia en el mundo y no va a ser la última. Y Dios quiere ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. En su palabra nos explica, nos orienta que enfermedades entraron al mundo cuando entró el pecado. Y Él quiere orientarnos y ayudarnos a entender nuestros propios sentimientos. Porque sentimos profundamente todo lo que estamos viviendo. Cuando tú pierdes a un ser humano, a un miembro de tu familia, sientes una tristeza, un vacío. Y hasta sientes enojado. Y decimos, el mundo no es como debe ser, no debemos vivir esa clase de cosas. Y algunas personas en su tristeza y en su dolor descartan a Dios y dicen, Dios no existe o a Dios no le importa. Y dejan de creer en Él. Porque se sienten tan enojados o tan tristes o no logran entender lo que están viviendo. El problema es cuando tú en tu dolor y tu tristeza haces a un lado a Dios. Te quedas con la tristeza, te quedas con tu dolor, pero no tiene sentido. No encuentras ni consuelo. Sigues en lo mismo, pero sin una explicación. Y lo que Dios quiere es que nuestro dolor y nuestra tristeza nos acerquemos a Él, porque Él nos puede orientar y Él nos puede ayudar y tiene consuelo para nosotros.
Hoy en nuestro tiempo aquí en la iglesia, quiero que nos enfoquemos en el consuelo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a estudiar hoy un salmo. Vamos a dejarlo de Lucas hasta la semana que sigue. Hoy quiero que nos enfoquemos en Salmo 55, que es un salmo que fue escrito hace unos 3000 años por el rey David, que vivía en Israel. Él en su momento estaba viviendo algo muy difícil. Entonces quiero que entendamos el contexto de él. Quiero que veamos la ayuda que encontró en Dios. Y quiero terminar pensando en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias. Eso es lo que queremos hacer hoy en nuestro tiempo aquí en la iglesia. Espero que sea de bendición, de consuelo, escuchando la palabra de Dios mismo. Vamos a comenzar hoy con una oración y después vamos a abrir la Biblia. Oremos. Dios, venimos en tu presencia hoy y te confesamos que todos te necesitamos. En todo momento, Dios, te necesitamos, pero más en estos días. Dios, ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a encontrar en ti las respuestas, la orientación, la paz y el consuelo que necesitamos. Si andamos mal, oh Dios, tráenos a ti. Y si Dios, si te amamos, ayúdanos a amarte más. En el santo nombre de Jesús decimos esto. Amén. Salmo 55 en mi Biblia es la página 592. Fue escrito por el rey David, como decía, fue un rey famoso de la nación de Israel. Esto fue escrito unos 1000 años antes de los tiempos de Cristo, el rey David. Y él dice en versículo 1, escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme porque mis angustias me perturban. Él está haciendo lo correcto. En medio de un tiempo difícil, él acude a Dios. Y tal vez tú has hecho lo mismo o debes hacer lo mismo. Simplemente decirle a Dios, Dios, escúchame. Dios, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme. Es muy bueno. Cuando tenemos preguntas, cuando tenemos dolor, cuando tenemos tristeza, es muy bueno acercarnos a Dios. A Él debemos acudir en esos momentos de la vida. Pues, ¿cuál es el problema de Él? Versículo 3. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. El problema de Él no es que está enfrentando una enfermedad. El problema de él no es que ha perdido a un ser querido, un miembro de su familia. Su problema de él es otro. Su problema de él es que tiene enemigos, que tiene grandes problemas, personas que lo están atacando. Pero las consecuencias de su problema son las mismas que sentimos nosotros. Escucha los sentimientos de él. Versículo 4. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. No sé si has sentido lo mismo en algún momento. Sientes que hay un peso en el pecho, que no puedes respirar, que la ansiedad y el pánico te invade. Y es difícil vivir por los nervios. Y esto es lo que David siente en este momento. Versículo 6 sigue diciendo, ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Él quiere escaparse de sus circunstancias. Él quiere irse lejos, ir a otro lado. No sé si estás ahorita en la cuarentena y no aguantes estar encerrado. Tal vez entiendes lo que está diciendo. Que dices, no, necesito salir de aquí, necesito ir a otro lado. Ya no puedo estar encerradito, ya no aguanto.
O si es tan grande tu tristeza, te despiertas por la mañana con una paz, pero cuando entran de nuevo tus pensamientos, te das cuenta de la grandeza de tu tristeza y otra vez te sientes como que no puedes respirar y dices, híjole, es verdad lo que estoy viviendo. No es una pesadilla. Cuando despierto es peor que estar dormido. Y quiero escaparme de todo esto. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo irme para ya no estar con esto? Versículo 9. Ahora empieza a hablar acerca de sus enemigos que tiene. Destrúyelo, Señor. Confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros. Y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se aparta la opresión y el engaño. Aquí describe la clase de personas que están en su contra. Son personas que andan lejos de Dios, personas violentas, personas llenas de intrigas y de maldad. Esto es una descripción de sus enemigos. Pero peor, versículo 12, él dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. El problema que él tiene es el problema de una traición. Sus enemigos eran sus amigos, sus mejores amigos, como dice, teníamos una bella amistad. Iremos juntos a la casa de Dios y mira, ahora están en mi contra. Tal vez has vivido lo mismo. A veces son las personas a quienes más amamos, son los que más nos hieren, los que más nos hacen daño. Porque somos más vulnerables con ellos, nos pueden dañar más. Esa es la experiencia de David en este momento y se siente profundamente herido. Escucha el versículo 15 lo que dice: que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Él desea la muerte de sus enemigos, así tan profundamente está viviendo las cosas. Entendemos que la venganza es mala y tenemos que dejar la justicia en manos de Dios. Pero entendemos a veces cuando uno se siente tan herido que hasta piensas que deseas la muerte de alguien. No es bueno. Pero así a veces sentimos como seres humanos. Pues gracias a Dios, Él no actúa en lo que piensa. Él dice, los dejo en manos de Dios. Versículos 16, habla del consuelo que tiene en Dios. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios que reina para siempre habrá de oírme y los afligirá. Él habla aquí del hecho que Dios oye y responde a sus oraciones. Él está confiado en Dios. A pesar de todo lo que está viviendo con sus enemigos, Él se refugia en Dios y encuentra esperanza en Dios. Versículo 20 sigue hablando acerca de sus enemigos. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desvainadas. Él aquí nos hace entender la grandeza de su problema. Todo lo que está enfrentando
con sus enemigos y su problema que tiene él es todo esto. Esto es lo que él estaba viviendo en ese momento. Pero ahora, en versículo 22, él empieza a hablar directamente a sus lectores. Él habla a ti y me habla a mí. Y sobre todo, como este salmo está en la Biblia, entendemos que Dios le puso en la palabra de él las palabras que vienen a nosotros. Y quiero que nos enfoquemos aquí en versículo 22 lo que dice. Él dice a nosotros y Dios dice a nosotros: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Son muy buenas noticias, son muy bonitas palabras, ¿no es cierto? Escucha otra vez, como si fuera el Señor hablando. Encomienda a mí tus afanes y yo te sostendré. Yo no voy a permitir que el justo caiga y quede abatido para siempre, dice Dios a los suyos. Pues ¿cómo podía David estar tan seguro, tan convencido de que Dios ayuda a los suyos? Y la respuesta es porque David conocía a Dios. Él tenía ya todo el Antiguo Testamento, lo que viene antes de este libro. Y conoce el carácter de Dios, que Dios está con sus hijos, que Dios viene a ayudar a los suyos. David conoce las historias de la ayuda de Dios a Adán y Eva, a Noé, Abraham, Isaac, Jacobo. La manera en que Dios ayudó a Moisés, Israel, las 10 plagas a Egipto, el camino, el mar seco en medio del mar rojo, los 40 años en el desierto con pan del cielo, el maná, con agua de la roca. Todas las historias de los profetas antes de los tiempos de David. David sabe que Dios siempre viene a ayudar a los suyos. Y David también lo había visto en el pasado en su propia vida. Cuando era chamaco, que mató a un león y un oso con sus propias manos, defendió a sus ovejas de su rebaño. Y en esa confianza de la ayuda del Señor fue como joven contra el gigante Goliat y con una piedra lo mató. Y David, siempre conociendo a Dios y viendo cómo Dios lo había ayudado en el pasado y a su pueblo en el pasado, con confianza, él dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Pues, ¿qué para nosotros en nuestro tiempo? Pues nosotros en nuestro tiempo vivimos 3000 años después de David. Y tenemos más historias de la mano de Dios en nuestro mundo. Si comenzamos en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, Jesús viniendo aquí al mundo, la manera en que ayudó a su pueblo, a su gente, sanando, animando, perdonando. Lo más grande, las evidencias más grandes de su amor, cuando fue a la cruz y murió allí para conseguir perdón y vida eterna para los suyos. Podemos leer de la fidelidad de Dios en la vida de los que han confiado en Él, en los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, cómo Dios estuvo con ellos en medio de sus aflicciones y pruebas. Podemos hablar en los 2000 años, desde los tiempos de Jesús hasta ahora, los millones de personas que han puesto su fe y confianza en Dios, y Dios los ha ayudado durante sus problemas. Y tal vez tú también en tu vida, si miras atrás, puedes ver la bondad de Dios en tu vida. Y si ahora te encuentras en un momento muy difícil, hoy necesitas recordar
¿Cómo es que Dios viene a ayudar a los suyos? Y Él de verdad ayuda a los suyos. Pero los que no son de Él, los que se alejan de Él y los que no ponen su fe en Él, los que siguen en su pecado, David lo dice claro aquí, versículo 23. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Dios está en contra y no ayuda a las personas que se alejan de Él. Las personas que prefieren el pecado que la justicia de Dios. Los que prefieren la mentira que la verdad. No pueden contar con la ayuda de Dios. La Biblia dice, Dios está cerca de los humildes, pero se opone a los orgullosos. El oído de Dios está atenta a las oraciones de los que lo aman, pero mira de lejos al altivo. Dios se muestra fiel con los que se acercan a Él, pero los que se alejan de Él no viene a ayudarnos. Y David dice aquí, y termina su salmo así: yo, por mi parte, en ti confío. Y te pregunto hoy, ¿qué haces? ¿Y cómo está el asunto contigo? ¿Te has acercado a Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú sigues a Dios? ¿Eres perdonado por Jesús? Cuando tú dices, Jesús, te amo, creo en ti y quiero que me perdones, eso es cuando llegas a ser hijo de Él. Los hijos tienen todo derecho de clamar a su padre y estar confiados que su padre los oye y los va a responder. Pero los que se alejan de Él no son hijos de Él y no pueden tener esa confianza, porque Dios realmente no es su padre es otro, es el padre de la mentira, que es el enemigo. Y vuelvo a preguntarte, ¿cómo está el asunto con Dios, contigo? Puedes decir con David, yo por mi parte en ti confío. Pues si no lo has hecho, necesitas hacerlo hoy. Y si lo has hecho, con toda confianza ahora puedes estar seguro de la verdad de lo que dice David, versículo 22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. ¿Cuáles son tus afanes? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Tienes que encomendar esto al Señor. Pedro lo dijo en otras palabras. Dijo así: depositar en Dios todas tus ansias, porque Él cuida de ustedes. La idea de depositar me gusta mucho, porque a veces cargamos muchas preocupaciones y la idea es, hay que depositarlo en Dios. A veces me siento demasiado débil, a veces siento que yo no puedo. Por eso tengo que depositarlo en Dios, porque Él es infinitivamente más fuerte que yo. Pablo lo dijo de otra manera. En Filipenses dijo así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Igual que David, igual que Pedro, Pablo dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Es lo mismo que dice David: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. Él no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
Dios levantará a los suyos. Piensa en la historia de Job. Job perdió a sus hijos, a sus hijas, a sus posesiones, a su salud, y Dios lo volvió a levantar. En esta vida Dios nos puede levantar. Si estás pasando por un momento muy difícil, hazte cuenta, hay esperanza en esta vida. La presencia de Dios contigo, su amor. Tal vez las circunstancias no cambiarán, pero Dios contigo. Y si Dios no te levanta en esta vida, hazte cuenta, te va a levantar en el cielo. En el cielo, que es la perfección, donde ya no hay nada de aislamiento, distanciamiento, de viruses, de pandemias, de cuarentenas, de intubados, de medicamentos, de doctores, de citas, nada de esto. En el cielo, cuando Dios nos levanta, ya la perfección. Y sobre todo ya no va a haber distanciamiento entre Dios y nosotros. Estaremos con Él y lo veremos con nuestros ojos. Esta es la confianza que tenía David y es la confianza que podemos tener tú y yo en nuestros tiempos, en medio de la pandemia, en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Esta es nuestra esperanza. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Dios, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza y el consuelo que nos ofreces. Señor, te pido por los que se sienten abatidos, te pido, Dios, por los que se sienten angustiados. Dales, oh Dios, todo lo que necesitan y ayúdanos a nosotros refugiarnos en ti y enseñar esta esperanza a nuestros hijos y nuestros amigos. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará su promesa es fiel. Ante el precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Y cara a cara le veré,
Salvador.